Pedro Rojas y quien les habla. Y bueno, él se va a referir a este trabajo titulado 30 años de la muerte de Ayala Torres, donde recopilo entrevistas a dirigentes apristas, sobre todo entrevistas telefónicas a destacados dirigentes peruanos que tuvieron la oportunidad de conocerlo a Víctor Robles en vida. César. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. En realidad, este trabajo que ya lo veía trabajando acá el compañero Juan Cruz desde hace algún tiempo, yo no pensaba que iba a presentar, digamos, esa compilación de eventos, de reportajes, de entrevistas con gente que conoció en realidad a Ayala Torres. Yo por esa parte me quedé sorprendido cuando me dijo que tenía un material para presentarlo. Y también me quedé también sorprendido cuando presentó algo sobre el general Perón. Con gente, entrevistas a gente que lo conoció, que estuvo con el general Perón. Y como él mismo decía, es diferente hablar de Rosas que hablar del general Perón, porque hablando de Rosas, digamos, hay gente que no lo conoció, solamente existe bibliografía de él. Bueno, hablar de Ayala Torres en realidad es algo que no necesita prepararlo mucho, simplemente situarse en la problemática que vivía el mundo a principios del siglo. Ustedes saben que a principios del siglo 1900 aparecieron muchísimos pensadores. Ahí teníamos a González Prada, Luis Alberto Sánchez, Ayala Torres, el mismo general Perón y muchos más, ¿no? Y hablar de Ayala Torres es algo, digamos, increíble ver cómo una persona de esa época, cuando estábamos en pleno darwinismo social, donde se decía de que el blanco es superior, de que la cultura es superior, la civilización tiene que avasallar a la barbarie de los cabecitas negras, de la gente humilde, de la gente desposeída, nace un señor en 1895, en una cuna de oro, digamos, perteneciente a la oligarquía peruana, y se inclina a defender al más humilde, al más pobre. Uno de sus maestros de él el principal maestro que él comenta fue el señor González Prada. Después, cuando viaja a Lima en 1919, pasa a ser el presidente de la Federación Universitaria y en 1923 lo expulsan del Perú. Porque siendo el Perú un país laico, políticamente, el dictador Leguía hace una maniobra para ganarse una parte de la población católica y hace que el Perú pertenezca a lo que se llamaba a la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Hubo lo que se puede llamar una poblada, se rebeló Lima, murió un universitario y un obrero y también 3 policías. Se le culpa a Ayala Torres y lo deportan a México. Eso fue en 1923. Y en 1924 él forma el APRA, la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Es importante eso porque es un movimiento político, digamos que es intermedio entre el socialismo y entre el capitalismo. Intermedio digo ¿por qué? Porque él, usando la dialéctica, llega a la conclusión de que los cambios deberían darse por etapas. Entonces él, para estar seguro de eso, viaja a la Rusia. Cuando viaja a la Unión Soviética, cuando llega, se sorprende al ver que en algunos lugares había ciertas carencias y en otros lugares tenían almacenes llenos de mercadería que no se consumía. Entonces él dijo, ¿cómo acá hay mercadería que no se consume? Entonces acá este es un proceso de acumulación. Y haciendo un análisis marxista también, dice, entonces quiere decir que alguien se queda con el salario de los trabajadores rusos. Y eso, según Marx, se llama plusvalía. O sea, lo que el empleador, el patrón, lo que el empresario deja de pagar al trabajador se llama la plusvalía. Entonces él dice, esto no es socialismo, porque donde hay plusvalía hay capital, y donde hay capital hay capitalismo, y donde hay capitalismo va a haber imperialismo. Esa es la gran visión de él, que se da cuenta que Rusia, apenas 7 años de la revolución, ya vislumbraba que iba a ser un país imperialista, porque el capitalismo tenía que llegar a su máxima expresión con el imperialismo. Y eso le llamo el capitalismo de Estado. Ese capitalismo de Estado que le llamaron los rusos, le llamaron la NEPA. Bueno, posteriormente regresa al Perú y nos encontramos con una situación difícil. Una situación donde habían constituido 2 culturas durante siglos, ¿no? Totalmente enfrentadas, hostiles mutuamente. Teníamos la América autóctona, la Europa invasora, teníamos el Perú de
Atahualpa, el Perú de Francisco Pizarro, en México igual, el México de Montezuma, el México de Hernán Cortés, totalmente enfrentados con un divorcio profundo, que apareció un hilito de confraternidad en las guerras de la Revolución por la Independencia. ¿Pero qué pasaba? Las guerras de la Independencia empezaron con la Revolución Francesa, una de las causas principales, donde los derechos humanos, los derechos civiles se potenciaron al máximo en Europa. Pero para América nos llegaron únicamente, digamos, unos legados jurídicos y legados políticos. Porque el poblador, el habitante criollo de ascendencia blanca, no podía aceptar nunca como conciudadano a un indígena o a un negro esclavo. Entonces cayeron en saco roto. Y mientras tanto, lo que se venía generando acá era el cacique, el gamonal, el latifundio como auténticas instituciones nacionales. Es así que allá de la Torre se da cuenta y dice como en Rusia no se pudo imponer todavía el socialismo. ¿Por qué? Porque usando la dialéctica se dice la afirmación de una cosa. Toda cosa lleva en sí su negación, ¿no? Y después viene la negación de la negación. O como Hegel diría, tesis, antítesis y síntesis. Tesis, digamos, es el huevo. Antítesis es el embrión de pollo. Y la síntesis es el pollo, ¿no? Entonces tenemos tesis, el feudalismo. Antítesis, el capitalismo. Y con la revolución industrial destruye el feudalismo. Es como tenía que ser. Y después el socialismo, que niega el capitalismo y todo el mundo se vuelve socialista. Esa era la teoría de la Torre. Obviamente que todos quedamos maravillados. Pero en Rusia se había dado que del feudalismo habían saltado un feudalismo zarista y cruel, habían saltado directamente al socialismo, y cosa que de ese modo era prácticamente inaplicable, y por eso nace el capitalismo de Estado, ¿no? El capitalismo de Estado era igual o tan cruel que el capitalismo privado. En el capitalismo privado tenemos los empresarios industriales, los banqueros, etc. Y en el capitalismo de Estado teníamos el secretario del Partido Comunista, el prosecretario, el comisario político, etc. Todos ellos no tenían los medios no tenían los títulos de los medios de propiedad, pero lo usufructuaban en los grandes beneficiarios, de los grandes viajes al exterior, de las grandes vacaciones y de los mejores manjares que podía haber en la Rusia. Pero en Perú teníamos la gran diferencia, que se estaba consolidando, se había consolidado el latifundio. Y la independencia, cuando San Martín dice de este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad de los generales de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, estuvo perfecto el discurso. Pero nadie se dio cuenta que el encomendado se había convertido en peón, y el encomendadero, el español o criollo, se había convertido en hacendado, en terrateniente. Entonces cambiamos, como dicen criollamente, cambiamos el collar, pero el perro seguía igual. No hubo cambios para el incaico, no hubo cambios para el peruano nativo, nada con la guerra de la independencia. Y hasta hace poco había grandes latifundios. Cuando pensaban, por ejemplo, que se podía poner el socialismo en el Perú, salió el APRA. El APRA rompió con Mariátegui, porque Mariátegui quería hacer la revolución tal como se hizo en Rusia, así a rescatarla vertical, ¿no? Ortodoxamente. Y ahí la Torre dijo, no podemos, primero tenemos que desarrollarnos, para que de esa manera el capitalismo que desarrollamos sea negado por el socialismo. Entonces, ¿cómo iba a hacer eso? Decía, tenemos que tratar con el imperialismo, porque el imperialismo tiene capital y tiene tecnología, y ellos necesitan de nosotros como nosotros necesitamos de ellos. Vamos a trabajar de igual a igual. Es así como una de las pautas como nace, digamos, la gran obra de Aya de la Torre. Y aparte eso tuvo la influencia de la reforma universitaria que se dio acá en Córdoba, donde los estudiantes se cansaron de la escolástica. La escolástica quería decir que nos imponían los libros, que se estudie tal como es, como dice Santo Tomás de Aquino, como dice fulano, como dice Sutano, y no era así. Estamos en un proceso de expansión, la revolución industrial había creado también una nueva revolución cultural. Entonces todo eso se corrió por toda América Latina. Y el otro de los eventos que también precipitó la formación del APRA es la Revolución Rusa, y ya les comenté cómo era, y posteriormente la Revolución Mexicana. Lamentablemente en la Revolución Mexicana hubo más de 1 millón de muertos, fue un movimiento agrario, no hubo partido político, no tuvo respaldo, llegaron al poder
redactaron la Constitución, una de las más modernas hasta la fecha, es una Constitución ejemplar, la Constitución de Crespo, pero todo quedó en nada. Y posteriormente tenemos, digamos, cómo evalúa los 5 puntos Aya de la Torre, cómo dice que vamos a hacer un partido político, o más que nada un movimiento, porque Aya de la Torre no dijo que era político, él siempre dijo, yo soy un luchador social, y efectivamente era un luchador social, se ganó el amor de toda la clase desposeída en el Perú y en América Latina. Hay muchos partidos políticos que se han inspirado, digamos, en Aya de la Torre. Entonces, como primera plataforma de sus 5 puntos de su programa máximo, dice, lucha contra el imperialismo yanqui. Pero cuando se da cuenta lo cambia, dice contra todo imperialismo, porque vislumbraba que los rusos iban a ser imperialistas. El segundo punto, unidad política de América Latina, también lo dijo el general Perón, y hasta el mismo general, el mariscal Simón Bolívar, ¿no? El tercer punto, nacionalización de tierras e industrias. Nacionalización es una cosa, estatización es otra. Nacionalización es decir, capitales nacionales que piensen en el desarrollo nacional, y etc. Creo que con eso es suficiente para decir. Y el cuarto punto es internacionalización del Canal de Panamá, pero que eso ya quedó, digamos, fuera de órbita, porque ahora el Canal de Panamá es administrado por el mismo Panamá, antes era administrado por los Estados Unidos. Ellos tuvieron la osadía de separar a Colombia, inventaron una nueva república que se llamó Panamá, y Colombia se quedó solamente como Colombia. Separaron un país para poder hacer el canal. Y el quinto punto es solidaridad con los pueblos oprimidos del mundo. Eso es lo que es el APRA. Cualquier diferencia con la realidad es pura fantasía. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar al coordinador nacional del APRA, el doctor